Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey. Me perdí. Bien, el domingo anterior iniciamos el Salmo 56 y nos quedamos en la introducción. Íbamos a estudiar del 1 al 4, pero nos quedamos en la introducción del Salmo, o sea, en la parte que tiene que ver con la introducción que traen la mayoría de las Biblias al inicio del Salmo, para entrar un poco en el contexto. Hoy vamos a continuar estudiando, ya entramos en materia del versículo 1 al 4. Y lo que hemos aprendido a través de estos salmos es que las persecuciones para nosotros pueden venir aún de adentro y también de los de afuera. Al salmo anterior estudiamos las persecuciones que venían de la misma iglesia, de los mismos miembros de la congregación, pero también vienen de afuera, y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Y vamos a ver qué es vivir en la misericordia, cómo huir de esas persecuciones. Pero nos vamos a enfocar más que todo en esta parte del Salmo que la titulé Viviendo en la misericordia de Dios. Salmo 56. Se trata de vivir de dos caminos nomás que hay en la vida del cristiano. O se vive en la misericordia de Dios, bajo la misericordia de Dios, o se vive bajo el juicio de Dios. Es como siempre Dios ha venido a través de toda la Escritura, colocándonos delante de nosotros, y aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la vida para que vivas, y la maldición y la muerte para que mueras. Escoge. Pero Dios siempre nos da un consejo, y es que escojamos la vida para que vivamos esa vida plena en Cristo. O vivimos bajo su juicio, recibiendo lo que merecemos, y sabemos que la paga del pecado es la muerte. O vivimos bajo su misericordia, recibiendo esa gracia que produce paz y nos quita todo temor. Y eso es la pura misericordia de Dios. Esa gracia salvadora que nos libra de todo temor. Y vamos a estudiar en este salmo esos dos caminos. Primero, la misericordia en esta primera parte, y el domingo, Dios mediante, entraremos en la parte del juicio, y al final veremos la conclusión, a la conclusión que llega el salmista. Versículo 1 del Salmo 56. Vamos a leer del 1 hasta el 4 y luego haremos la explicación. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti como un pequeño remanente, Señor. La puerta estrecha, bendito Padre. Un pequeño remanente que a ti te ha agradado colocar en este lugar de la ciudad. Y solo por tu gracia, Señor, lo has hecho permanecer hasta el día de hoy, Señor.
Permite, buen Señor, que podamos crecer cada día en el conocimiento de tu verdad, fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, bendito Dios. Y que tú, Señor, a través de tu palabra, fortalezcas nuestra fe, fortalezcas nuestro espíritu y nos des ese aliento para continuar peleando, Señor, esta buena batalla de la fe. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Algo bien interesante es que el mundo no cesa de fomentar como antivalores que chocan contra lo que nosotros creemos, que choca contra nuestra integridad, contra nuestra fe, y todo el tiempo están mirando, están con sus ojos puestos en nosotros, como dice aquí el salmista, para devorarnos, combatiéndonos cada día. Y es que cada día nosotros miramos por la televisión, incluso salen leyes que uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos a llegar? Y es que cuando el mundo abre su boca al referirse a la iglesia de Cristo, siempre es para menospreciarla, siempre es para ridiculizarla, siempre es para minimizarla, gracias. Pero algo que debemos tener en cuenta es que esas bocas abiertas de los pecadores, cuando nos rodean, cuando rodean a la iglesia en su ira, deben hacernos a nosotros abrir nuestras bocas en oración. Cuando el mundo abre su boca, cuando el pecador abre su boca para atacar a la iglesia, nosotros como hijos de Dios debemos abrir nuestras bocas en oración. Deben hacernos abrir nuestras bocas en oración, en clamor delante de Dios. No pelear con el mundo, porque la pelea no es nuestra, sino abrir nuestras bocas en oración. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a pelear por nosotros. Hay un texto que yo repito mucho y es Éxodo 14:14, donde Moisés le habla al pueblo y le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 2 dice: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Estos versículos 1 y 2 son o muestran o representan ese sistema de valores que este mundo implementa cada día para perseguir la iglesia y que llenan de temor la iglesia, porque en muchas ocasiones nos sentimos como solos en medio de una generación que aborrece a Dios. Pero en medio de ese temor, dice el rey David, versículo 3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Mire, iglesia, el temor no regenerado nos aleja de Dios. Cuando el impío teme, ¿qué hace? Maldice a Dios y le echa la culpa a Dios. Por eso un temor no regenerado nos aleja de Dios, pero el temor con la gracia de Dios, en la gracia de Dios, nos conduce a Él. Es lo que está diciendo el rey David. En el día que yo temo, en el día que temo,
yo en ti confío. Es la diferencia. Cuando el cristiano se ve temeroso de las cosas, pues solamente tiene un lugar a donde ir, y es a los pies de Cristo. Lo que decía el apóstol Pedro, cuando Cristo les dijo, bueno, ellos se fueron, ustedes también se van a ir. ¿Y cuál fue la respuesta, Señor? Pero, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Debe ser nuestro cuestionamiento en el momento del temor, en el momento de la angustia. Señor, ¿a quién más puedo ir? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nosotros observamos que, bueno, esta historia se desarrolla, es cuando David huye a Gat y se mete allá a la boca del lobo, en la presencia del rey Aquis, y sus siervos van y se lo llevan a la presencia del rey diciendo, mire, este es el que mató a nuestro héroe, a Goliat, y él pues se finge loco y chorrea la baba por su barba, pero él logra escapar. David logra escapar de Gad, pero como David dice al final, ya en el versículo 13 de este capítulo, no fue por su astucia, o no fue porque él se ingenió a volverse loco. Él dice, Dios me libró. Dios tuvo misericordia de él y lo libró. Fue Dios y no su astucia quien lo libró de sus enemigos. Y eso es humildad. Cuando nosotros salimos de un apuro, la mayoría dice, uy, es que si yo no hubiera hecho esto, no hubiera salido. Es que si yo no hubiera obrado de esta manera, ¿eso qué es? Soberbia, arrogancia. Pero cuando logramos salir de un apuro, de un suplicio que tenemos, de una aflicción, y logramos salir de eso, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Gracias, Señor, porque tú me libraste. Gracias, Padre, porque tú me diste tu mano y pude salir. Tú renovaste mi fuerza y pude salir, porque tú me sacaste de ese lodo cenagoso. Y ahí miramos esa humildad de David que lo llevó a vivir bajo su misericordia. Porque es que algo que tenemos que tener en cuenta es que no se puede vivir bajo la misericordia de Dios sin humildad. No podemos vivir bajo la misericordia de Dios sin humildad. El que es soberbio no puede vivir bajo la misericordia de Dios. Viene a mi mente aquel rey pagano que habla donde Dios le dice, porque por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, dice, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. ¿Se acuerdan la cita? Segunda de Reyes. Eso está en Segunda de Reyes. Bueno. Pero recordemos algo, que no podemos vivir bajo la misericordia de Dios sin la humildad. Y esa humildad, esa misericordia que viene de parte de Dios, siempre va a producir en nosotros esa liberación de la opresión de este mundo. Segunda de Reyes 19:28. Muy bien. Mire, esa misericordia es uno de esos dos caminos que nos está mostrando aquí el salmista. Y es uno de esos caminos por los que nosotros debemos andar en este mundo. Y David no se jactaba de que andaba en la misericordia de Dios.
porque él no tenía temor de decir que tenía miedo. Porque dice que tenía miedo. David nos muestra toda su debilidad diciendo, tengo miedo. Porque somos humanos y vamos a sentir ese temor. Somos hombres. Y debemos tener en cuenta que nosotros como hombres, como seres humanos, aún podemos ser derribados por otros hombres que pueden ser más fuertes que nosotros. En cualquier momento puede levantarse alguien y dañarnos, derribarnos. Y David lo reconoce a pesar de que era el líder de Israel y que estaba destinado por Dios mismo para ser el rey de Israel, porque todavía no estaba ejerciendo como rey. De manera, mis hermanos, que se puede tener fe y temor al mismo tiempo. Usted puede tener fe y puede tener temor al mismo tiempo. Y nosotros podemos haber escuchado que hay mucha gente que dice que si tenemos temor es porque nos falta la fe. Que si usted anda temeroso o tiene temor de algo, hermano, a usted le falta fe. Vemos que no es cierto, porque David en el versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. La diferencia entre nosotros y el impío es que cuando nosotros tenemos ese temor, tenemos la seguridad de a quién ir. El impío busca refugio en otras cosas. El impío se refugia en otros lugares o incluso en otros hombres. De manera que no nos sintamos mal si en ocasiones sentimos temor o algo nos atemoriza o algo nos aflige. Siempre debemos recordar que hay alguien a nuestro lado como un poderoso gigante. Que hay alguien ahí con sus ojos puestos sobre nosotros. Y recordar estas palabras de David cuando dice en el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Ahí es donde realmente se va a ver lo que hay en mi corazón. En los momentos de debilidad, de angustia, es donde se va a ver de qué estoy hecho. Si me desespero, si le doy rienda suelta a mi inseguridad, o si corro a los pies de Cristo, doblo rodillas y reconozco mi incapacidad total de salir por mí mismo. Si realmente reconozco y le digo, Señor, yo separado de ti, nada puedo hacer. Necesito de ti. Ahora, Señor, que me invade ese temor, vengo ante ti, Señor, para que tú me saques, para que tú me ayudes, para que tú me levantes, para que tú me des esas fuerzas, porque ya no tengo ningunas. En ese temor, en medio de ese temor, en medio de esa prueba, es donde se evidencia en quién está puesta mi confianza. Porque voy delante de Dios. Usted puede tener temor y confianza al mismo tiempo. Porque esa confianza en ese Dios que es su ayudador va a echar fuera ese temor. Inmediatamente, cuando usted llega a los pies de Cristo, yo siempre he dicho que solo pueden ocurrir dos cosas. O Dios lo saca de ese problema que usted tiene, o Dios lo levanta ahí, revestido de su poder y de su fuerza, para hacerle frente a ese problema, para enfrentar ese problema. Pero Dios nunca lo deja solo.
Él siempre está ahí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Él ha dicho, como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa confianza que nosotros tenemos en Dios termina por echar fuera ese temor. Otra cosa es vivir todo el tiempo atemorizados. Otra cosa es vivir todo el tiempo como instalados constantemente y permanentemente en ese temor que nos invade. Ahí habría algo por qué preocuparnos, porque entonces todavía no hemos entendido quién es Dios. No hemos entendido que Dios está allí diciendo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. No le hemos creído a Dios. Por esa razón nosotros tenemos que ir creciendo en esa confianza con nuestro Dios. Creciendo cuando cada vez que conocemos un poco más su carácter santo, su esencia de quién es Él, de quién es realmente Él y quiénes somos nosotros. Creciendo en esa confianza en el Señor. Y esto solamente se consigue cuando cada día mi comunión es más constante con Él. Cuando voy continuamente en comunión con Él. Que Él sea esa roca donde yo recurro continuamente. Y ahí voy adquiriendo esa confianza. En definitiva, nuestra vida debe ser una adoración constante. Que cada día, a través de la palabra de Dios, a través de no dejar de congregarme, de escuchar esa multiforme sabiduría, Dios va fortaleciendo mi espíritu, va fortaleciendo mi fe y va formando mi carácter, entendiendo que en el día que temo, yo en Él confío. Mire, hay una escritura por allá en Primera de Juan que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor, ¿quién es? Cristo. Ese perfecto amor es Cristo. De manera que si ese perfecto amor realmente habita en mí, va a echar fuera todo temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ese perfecto amor. Y esa es la confianza de que nosotros tenemos, que el Señor realmente, cuando habita en nosotros, controla toda mi vida. Controla todo mi andar. Gobierna toda mi vida. Ordena mis pasos. Como decía el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo, el temor que ese mundo nos infunde desaparece. Porque mayor, ahí sí podemos decir, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero si es que realmente Cristo está en nosotros. Porque esa frase se ha vuelto como tan de cliché, como tan sin sentido, que uno se le escucha decir a todo el mundo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero realmente Cristo está en él. Hay evidencias.
O sea que ese perfecto amor, Cristo viviendo en cada uno de nosotros, es la mejor manera de echar fuera ese temor. Y eso, mis queridos hermanos, es misericordia. Eso es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ahí es donde usted ve la misericordia de Dios. Porque Cristo está habitando en usted. Porque Cristo está habitando en nosotros. Porque esa palabra está morando en abundancia en nosotros. ¿Y esa palabra quién es? Cristo. Es una forma de evidenciar. Cuando tengo amor por memorizar sus enseñanzas, por ser un fiel retenedor de la palabra, por presentarme delante de Dios aprobado como obrero, que no tengo de qué avergonzarme y que uso bien la palabra de verdad. Es una evidencia de que realmente ese perfecto amor habita en mí. Cristo está morando en mí. Y es que solo hay dos caminos por los cuales se puede andar por esta vida. No hay un camino intermedio. ¿Usted es o no es? ¿Qué decía Cristo? El que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay otra manera de vivir y de andar por esta vida. Por eso Dios nos invita a nosotros a vivir bajo su misericordia y nos da las indicaciones de cómo vivir bajo su misericordia, aún en medio de las persecuciones. En el día en que temo, yo en ti confío. ¿Quién de ustedes no ha experimentado temor a lo largo de sus vidas? Muchos hemos tenido situaciones donde tememos algo. Tememos perder un ser querido, tememos perder el trabajo, tememos enfermarnos, tememos quedar en la miseria, tememos morir y vivimos llenos de muchos temores. Pero en ese día que temo, ¿qué tengo que hacer? Evidenciar mi confianza en Cristo. En el día que temo, yo en ti confío. Y no solamente esos temores los hemos tenido no siendo cristianos. Aún dentro de la vida cristiana, aún viviendo en Cristo, esos temores nos aquejan. Esos temores nos inundan, nos invaden también a diario. Si no fuera por esos temores, no doblaríamos nuestras rodillas delante de Dios. No nos humillaríamos bajo la poderosa mano de Dios. Andaríamos, me falta. Pero Dios utiliza esas aflicciones, esos temores, ¿para qué? Para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe. Aunque vivimos nosotros en un mundo que nos atemoriza todo el tiempo, Dios no quiere eso para la vida de su iglesia. Por eso dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba manda también la salida. Y es lo que está diciendo el rey David aquí: en el día que temo, yo en ti confío. Mire lo que está diciendo David, recordemos un poco, versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Mire, iglesia, no es otra cosa lo que leemos aquí que ese sistema de valores de este mundo, ese sistema de valores que nos oprime cada día, donde el mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Donde el mundo, hoy para el mundo,
hay un sistema de antivalores que son incluso aprobados por el Estado, por el mismo gobierno. Un sistema de valores que, si realmente somos hijos de Dios, todo el día nos está pisoteando. ¿Por qué? Porque hoy en día, si usted confronta a un transexual en la calle, él lo puede demandar y lo puede hacer coger preso. Pero si él me comparte a mí de su posición, de su manera de pensamiento, él tiene toda la libertad y todo el apoyo del Estado. Es un sistema de valores que nos aplasta, nos pisotea todo el tiempo. Que si usted habla mucho en contra del gay, del aborto, de leyes que de pronto se han aprobado, la misma justicia puede tomar represalias contra usted. Pero aquel que habla a favor de ello, ¿hay algún castigo o reprimenda para ello? Son valores que pisotean nuestro carácter como cristianos. Vivimos en ese sistema de valores. Por eso dice, porque muchos son los que pelean contra nosotros, contra mí, con soberbia y nos pisotean. Dice en el versículo 2, dice, todo el día mis enemigos me pisotean. ¿Usted es cristiano, de esos cristianuchos anticuados, que todavía cree que para acostarse con su novia tiene que casarse? ¿Usted es de esos? Uy, no. Nosotros todavía creemos en el matrimonio, en la bendición del sexo dentro del matrimonio. Porque es lo que Dios dice y Él no cambia esos valores. Pero hoy son muchos los que colaboran con ese sistema de valores que tiene el mundo, y hay fundaciones que apoyan eso. Hoy escuchaba a alguien, no sé si ustedes sepan, que el gobierno anterior, el alcalde anterior, instituyó un ministerio de asuntos religiosos, donde hay ciertos beneficios para las iglesias, como el pago de impuestos, algo así de la tierra. Pero en este nuevo gobierno, y escuchaba a un concejal que subieron algo ahí, que habían destinado 450 millones para ese departamento de asuntos religiosos. Pero el destino que leyeron ahí, todo lo que leyeron, y era lo que alegaba el concejal, decía, ahí no está beneficiándose nada el sector religioso, porque estaban hablando de promover el movimiento LGTB, promover las clínicas de atención a las muchachas embarazadas para abortar por hijos no deseados, todas esas cuestiones. Dice, mire, ¿y dónde está para lo que realmente se ha puesto ese rubro? O sea, un sistema de antivalores que creen que ese sector religioso debe abarcar eso, o la función es esa, apoyar esos movimientos. ¿Cómo atacan con soberbia y persiguen el buen nombre de Cristo? Y son muchos, aún el mismo gobierno, los que colaboran con este sistema, que es completamente contrario al sistema de valores que Dios nos muestra a través de su palabra. Es totalmente contrario. Cómo de una manera tan descarada pelean contra nosotros. Esa opresión de este sistema de valores del mundo
sobre el sistema de valores de Dios nos causa temor. Porque va a llegar el día en que no podremos predicar abiertamente la palabra. Y es que realmente nos causa temor, porque nos persiguen y lo hacen con soberbia. También escuchaba, a mi amor le llegó una noticia, aprobaron en el Senado de los Estados Unidos, que declararon el Evangelio, todo lo del Nuevo Testamento, antisemita. Y que ya es delito usted hablar algo, cualquier parte del Nuevo Testamento, predicarla públicamente. Que cualquiera que lo haga en la calle o por allá puede ser llevado preso. Son sistemas de valores que nos causan temor porque están persiguiendo a la iglesia de Cristo y lo están haciendo con soberbia y dándole auge a todo ese sistema de antivalores de los cuales se está llenando esta sociedad, de los cuales se está llenando este mundo. Es de preocuparnos, iglesia. Por eso la importancia de, cuando sentimos temor, mostrar que realmente nuestra confianza está en Cristo. Ir ante su presencia, caer de rodillas delante de Él, reconociendo nuestra incapacidad de hacer algo por nosotros mismos. Como decía el salmista llega al punto de reconocer y le dice: Señor, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Y ese actuar de quién es? ¿De nosotros? No, es de Dios. Está diciendo: Señor, tiempo es que tú actúes, Señor. Porque están invalidando tu ley. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Orar. Es lo único que podemos hacer. Doblar nuestras rodillas, clamar. Pero es que ni eso ya está haciendo la iglesia. Ni eso hace la iglesia. Ni eso quiere orar. Llega al punto en que creen, llegan a creer que el doblar sus rodillas 1 hora, media hora, 2 horas es perder tiempo, es un tiempo perdido. Pero no es tiempo perdido. El tiempo que dedicamos al Señor, dice la Escritura, no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, iglesia. No es en vano. Cada día por las noticias que se ven. Noticias de antivalores, promoviendo leyes que van en contra de los principios establecidos por Dios. Y todo el tiempo nos van oprimiendo poco a poco y nos coaccionan en nuestra conciencia con soberbia, porque se creen los dueños del mundo. Pero se les olvida que por encima de ellos está Dios, que creó los cielos y la tierra. A mí me produce miedo, a mí me produce temor. Pero también debo tener en cuenta que en ese día que temo, ¿qué debo hacer? Confiar en Dios, ir ante su presencia, orar, rendirme ante sus pies, reconociendo mi incapacidad, mi inhabilidad total, mi impotencia ante la situación. Y que solo Dios, en su soberanía, puede controlar las cosas. Porque todo sucede por alguna razón. Todo, aun lo bueno y lo malo, sucede por alguna razón. Mira, hay una cita que estamos aprendiéndonos en estos días con mi esposa. Y es Lamentaciones, capítulo 3. Yo quiero que vayamos un poquito allá sin perderme el Salmo.
Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. El que lo tenga lo lee fuerte, por favor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. ¿Quién lo encontró? Ya. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Porque es en la mente del hombre viviente, la mente es el hombre en su pecado. Amén. ¿Tiene su versión, Puyo? Lea su versión. ¿No? Bueno. Pero mire, nosotros entendemos que todo lo que ocurre sobre la faz de la tierra no se escapa de la voluntad y de la soberanía de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Porque es la mente del hombre viviente, la mente es el hombre en su pecado. ¿Por qué es la mente del hombre viviente? El hombre viviente, nosotros nos lamentamos por la situación económica, porque algo no nos salió bien, porque se me cayó las ventas en este mes, porque este mes no tuve trabajo, porque me van a cortar el servicio de la energía, porque no he tenido cómo pagar las cuotas del banco, y nos lamentamos por todo. Pero nos lamentamos por nuestro pecado. ¿Cuándo nos hemos puesto de rodillas y en vez de decirle, Señor, no tengo y mañana me van a cortar la luz, Señor, mira la injusticia y yo trabajando para ti, Señor? ¿Cuándo me he puesto de rodillas a decir, Señor, ten misericordia de mí porque he pecado contra ti y solo contra ti he pecado? ¿Cuándo me lamento por mi pecado? Si la mayoría de las veces yo me justifico delante de Dios. Señor, pero es que yo no soy tan malo como mis vecinos. Por eso laméntese el hombre en su pecado. Por eso, ¿qué es lo que tengo que hacer para que ese temor no me inunde? Pues confiar en Dios, en Cristo y en su palabra. Versículo 4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mire, es evidente que David tenía miedo. Todos tenemos miedos en circunstancias, en cualquier circunstancia. Y son circunstancias en que el enemigo aprovecha para oprimirnos y muchas veces oprimirnos hasta la muerte. Mire, y eso es lo que hace el mismo Satanás con esas circunstancias que en muchas ocasiones son adversas a nosotros. Nos rodean circunstancias difíciles y Satanás aprovecha para meternos más miedo todavía, para infundirnos más temor y para incluso hacernos creer, bueno, ¿y usted no es que confía en su Dios? ¿Por qué le suceden todas esas cosas? Y viene eso a nuestra conciencia, esos pensamientos. Mire, el hombre nos puede hacer todo el mal, pero si elegimos ese camino de la misericordia de Dios, de realmente ir a los pies de Cristo en el día que tenemos ese temor, ¿qué puede hacernos el hombre? Nada. Mire, es que vivir bajo la misericordia de Dios es vivir bajo su soberanía y es vivir bajo su control. Es teniendo la certeza de que Dios está en control de todas las cosas. Y es tener la certeza de que a los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien. Mire, cuando es Dios quien me sostiene, escuche bien, iglesia, cuando es Dios realmente el que me sostiene, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero claro está, si he dejado que Dios realmente me sostenga, porque muchas veces yo quiero pelear mi batalla yo solo. Le digo, Señor, esto yo lo puedo resolver solo. Y me desgasto y me canso. Pero cuando me rindo delante de Dios, entonces, y reconozco que Dios tiene todo el control, vivir así es vivir, como me dice la Escritura, vivir un día a la vez. Vivir el día que Dios me da. Porque sabemos que todo está controlado por Dios mismo. Y Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, y entonces eso va a hacer que me concentre en lo que realmente me tengo que concentrar. Y es en dejar que cada día traiga su propio afán. Dios gobierna las cosas. Mire, yo he sido diseñado para vivir un día a la vez nomás. Yo no he sido diseñado para preocuparme por lo que va a pasar ni siquiera mañana. Porque Dios me dice, cada día trae su propio mal. Un día a la vez. Es confiar en la soberanía de Dios. Es confiar en que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo en lo personal tenía muchos temores, aún siendo cristiano. Y podía decir, bueno, y mi temor cuando ya llegaron los hijos, y si a mis hijos les pasara algo, y si a mi esposa le pasara algo, y si yo me quedara sin trabajo, y si la enfermedad llegara a mí que me tumbara a la cama, y sí, a mis hijos les pasó algo. A cada uno de ellos les pasaron por pruebas duras. Pero la misericordia de Dios siempre estuvo con ellos. En medio de sus dolores, en medio de sus tribulaciones, en medio de sus enfermedades, en medio de sus angustias. La misericordia de Dios siempre estuvo con ellos. Y sí, yo perdí mi empleo. Y en plena pandemia me quedé sin empleo. Pero la misericordia de Dios siempre estuvo allí, supliendo todo lo que nos faltó. Y nada nos faltó en pandemia. Encerrados en la casa, sin recibir sueldo. Pero la misericordia de Dios siempre estuvo ahí. Y sí, también caí a cama por un accidente. Reducido a cama, reducido. Un accidente terrible. Pero la misericordia de Dios estuvo ahí, supliendo también todo. Mira, iglesia, y todo eso. Y mi esposa pasó por momentos muy críticos, que estuvo también al borde de la muerte. Pero la misericordia de Dios estuvo con él. Pero todo eso, lo bueno de todo eso,
es que todas esas situaciones juntas nos llevaron y nos acercaron mucho más a la presencia de Dios. Y esas situaciones en su tiempo nos hicieron tomar decisiones radicales en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios. Y ha sido de mucha bendición. Porque hay una cercanía con nuestro Padre. Hay una comunión íntima día y noche con el Señor. Porque todo lo que Dios hace con sus hijos es para fortalecer su fe. Por eso el temor no regenerado me aleja de Dios. Pero el temor en la gracia de Dios me conduce a Él. Cuando al impío le llegan todas esas situaciones, todos esos desastres, ¿qué hace? Reniega de Dios y se aleja de Dios, si es que hubo un Dios en su corazón. Pero Dios en su infinito amor nos fortalece en las pruebas y nos saca victoriosos para su propia gloria, no para nuestra gloria, sino para su propia gloria, iglesia. En el día que temo, yo en ti confío.